Hola, un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en estos momentos educativos. Para mí es motivo de mucha alegría poder estar hablando de temas médicos desde la prevención. Nuestra finalidad no es entrar a reemplazar un proceso terapéutico, sino darles una orientación a todos ustedes de lo que estamos viendo en nuestra práctica médica. Y hoy quiero que estén muy atentos porque vamos a hablar del sistema hormonal masculino y femenino. Todo lo que vemos en consulta a diario, que de una u otra manera está generando ciertas modificaciones en la salud de las personas. Es común que la gente diga, tengo pérdida sexual, tengo alteraciones en el sueño, tengo síndrome de fatiga crónica, tengo resequedad vaginal, tengo disminución en la presión de la orina, tengo mucha micción nocturna, tengo goteo. Miren toda la cantidad de situaciones que se pueden desprender de un concepto de tipo hormonal y que sin lugar a dudas todos estamos viviendo ese momento porque sin lugar a dudas estamos fallando en muchos hábitos. Cuando a mí me llegan personas que dicen, me han mandado atorvastatina o le han mandado medicamentos para controlar el colesterol. La gente ha satanizado mucho el colesterol, pero si la gente tuviera claro, todos ustedes tuvieran claro, que sin colesterol no hay cerebro, no hay sexualidad, no hay salud de la piel, que sin el colesterol nos envejecemos, si la gente lograra comprender lo delicado que es tratar de mantener un colesterol súper bajito cuando olvidamos que la materia prima de la hormona es el colesterol. Porque hace parte del concepto de vida hormonal. Entonces, a la invitación que yo hago a todas las personas es que conozcan cómo es que actúa el cuerpo desde la medicina funcional cuando estamos hablando de las grasas. A veces queremos nosotros tener una muy buena salud únicamente suplementándonos, por ejemplo, tanto que se habla del magnesio, del zinc, se habla del potasio, que son fundamentales porque también hacen parte de las hormonas. Pero, ¿dónde está la verdadera importancia que le estamos dando a las personas cuando nosotros estamos diciendo grasa? Y ahí me toca entrar en una confusión que hay actualmente en la comunidad de la alimentación, porque así como los abuelos decían, yo tomaba leche, pero la gente nunca supo comparar la leche antigua con la leche moderna. Uno decía, ¿cómo nuestros abuelos consumían la manteca de cerdo, por ejemplo? O cómo, por ejemplo, ellos tenían claro que la grasa tenía ciertas cosas importantes en el cuerpo. Pero cuando en los años 70 la muerte cardiovascular aumentó en los Estados Unidos, porque nuestro referente infortunadamente es Estados Unidos, y no nos vamos a mirar los estudios de quien nos lleva 3.000 años de ventaja, que es la medicina ayurveda y la medicina china, porque el interés más grande de la medicina occidental es vender medicamentos. Entonces dijeron, había una gran cantidad de personas muriendo por riesgo cardiovascular. Entonces dijeron, pilas con la grasa, no coman grasa. Y todo el mundo se tiró a comer harinas. Y ahí se duplicó la muerte cardiovascular, porque olvidaron que quien protege el sistema cardiovascular es la grasa buena. Estamos hablando de chía, de linaza, de la semilla de ura o del aguacate, del aceite de oliva, que tienen unas propiedades del sacha inchi para las personas que nos siguen en el Perú. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que para hablar del sistema hormonal, para hablar de la energía, para hablar de una buena sexualidad, para hablar de un buen rejuvenecimiento y para hablar de un buen proceso de desarrollo neurológico, tenemos que volver a la grasa. Y ahí el tema de hoy, las hormonas. La hormona necesita de grasas insaturadas, de las grasas cis. Ellas son fundamentales, porque antes de que nosotros empecemos a hablar cómo manejo el problema,
¿Cómo puedo solucionar cierta condición de salud? Tenemos que conocer el cuerpo humano y eso es lo que yo trato en estos programas y cuando estoy en televisión. Conozcamos el cuerpo humano para que podamos entrar a conocer lo que es la medicina funcional y a conocer ciertos suplementos que nos pueden ayudar a la salud. Entonces, la persona nos llega a la consulta y nos dice, doctor, desde que yo estoy tomando estatinas, tengo problemas sexuales, hombres y mujeres. Al hombre no tiene erección, pero a la mujer se le quitan las ganas y se reseca la vagina. Estoy perdiendo la memoria y me estoy envejeciendo más, además de los dolores que generan estos medicamentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para entrar a mejorar lo que llamamos menopausia? Y en el hombre la menopausia se llama andropausia. Y existe en el hombre, porque todo el mundo está pendiente que la mujer que dejó de menstruar y demás, pero el hombre tiene que guardarlo en silencio. Cuando el hombre está llegando a tener malas erecciones, a perder el deseo sexual, a perder la erección matutina. En la mujer fue evidente que ya no le volvió la menstruación, pero en el hombre es cuando llega la consulta y la consulta es en silencio diciendo, mándeme algo para la sexualidad. Y ahí cae el error de la persona porque creen que es tomar un Cialis, un Sildenafil, un Viagra, que pueden ayudar, sí, pero no es el tratamiento. Porque resulta que si nosotros queremos mejorar la parte hormonal, tenemos que entrar a hacer cosas como recibir sol, tener buenas técnicas de respiración, tenemos que hacer más actividad física. Y ahí entramos a volver a hablar de activar la parte sexual. Porque si yo siempre pongo el ejemplo, si a mí me ponen un yeso por un accidente, cuando me quitan el yeso, hay una atrofia total de los músculos. Y ya está escrito en todos los libros, órgano que no se usa se atrofia. Entonces, es muy importante que las personas no pierdan el ritmo de la actividad sexual, porque algunas personas dirán, no tengo con quién, pero existe, hay un libro que se llama, es maravilloso, Quererse a sí mismo. Y ahí es donde empieza uno a entender la importancia del autoestímulo, de complementar la actividad física, de complementar el sol y la suplementación con buenas grasas. Ahora, existen para hombres y mujeres productos conocidos en la historia de la medicina inca y de la medicina indígena amazónica. Y ahí tenemos que rescatar un maravilloso producto que tiene propiedades excelentes, que es la maca. La maca ya ha sido estudiada, ha sido muy reconocida. Nosotros ahora nos hemos dado a la tarea desde Productos Naturales Dr. Rojas a buscar las combinaciones que nos pueden ayudar a activar la parte hormonal. Entonces ya se hablaba del ginseng, del guaraná, la maca, que son 3 productos que tienen unas propiedades terapéuticas muy grandes. Todos hemos oído hablar del chontaduro, del chachafruto, hemos oído hablar de ciertos alimentos que son ricos en minerales de la tabla periódica, como el fósforo, el zinc, un elemento súper necesario en la parte hormonal y en la parte sexual. Y cuando nosotros hablamos de energía, tenemos que ir allá a la medicina y a la fisiología, cuando hablábamos del ciclo de Krebs. Y cuando hablamos de ese ciclo de energía, es fundamental que existen unos carritos. Y esos carritos son precisamente el zinc, el magnesio, el fósforo, que nos ayudan a mejorar la parte hormonal y por lo tanto la parte sexual. Estamos hablando del sistema endocrino. Productos también tan importantes como el selenio, la L-carnitina, la L-arginina. Es decir, no es llegar al Viagra como última o como primera opción. Tal vez esa puede ser una ayuda ya final. Pero si yo entiendo aminoácidos, entiendo vitaminas, entiendo la tabla periódica, yo sé que desde la medicina funcional puedo ayudarle a las personas a mejorar todo este aspecto. Porque cuando, por ejemplo, se empezó a estudiar el inositol, que es un producto que vamos a tener como lanzamiento en 8 días en nuestros parques de la salud. Entonces uno decía, es que el inositol necesita unas mezclas porque se habla del producto como tal. Pero cuando uno habla del fenogreco, cuando uno habla de la maca,
cuando habla de un producto que sale de la manzana que se llama ácido málico. El ácido málico que ha sido utilizado en los programas de limpieza hepática Ayurveda, resulta que ellos tenían una acción fundamental de tipo hormonal, porque si hay un órgano importante en el cuerpo para producir hormonas, se llama hígado. Un hígado enfermo es una sexualidad y es un envejecimiento alterado desde la parte hormonal, porque la andropausia y la menopausia van a ser mucho más difíciles. Y ahí es donde uno dice, es que el ácido málico tiene propiedades allá desde esa fábrica hormonal que se llama el hígado, porque ahí es donde se están metabolizando y transformando los colesteroles. Miren cómo de importante ir tejiendo el concepto integral del cuerpo humano para uno poder llegar el día de mañana a decir que en esa sintomatología severa de la menopausia y de la andropausia, más que buscar productos energizantes, lo que necesitábamos era dar los suplementos adecuados para mejorar este tipo de problemas. Como estábamos en el mes del hombre y todos estamos en el mes del hombre, entonces queríamos hablar un poco de la parte masculina. Y ha sido estudiado por mucho tiempo un producto conocido como el sao palmetto. El sao palmetto yo lo he tenido en un producto llamado Bioprosid hace muchos años, 25 años está en el mercado. Pero no era sao palmetto solo, porque por ejemplo en la historia de la urología, en Colombia, llegó a Manizales algo muy maravilloso que fue el doctor Madariaga y el doctor Giraldo, que empezaron a estudiar un producto maravilloso que servía en la próstata y era la cebolla cabezona, porque sabían que ahí había una gran cantidad de componentes que ayudaba a la flora intestinal como la inulina, que es un prebiótico, pero ayudaba también por su alto contenido en zinc a mejorar la enfermedad prostática. Ya venían los estudios del brócoli, que el brócoli tiene algo maravilloso, de los licopenos que se obtenían del tomate de aliño caliente, no frío, porque el licopeno sale cuando el tomate de aliño, el tomate chonto, se calienta. Y eran 3 herramientas importantes desde la parte alimentaria: la cebolla, el brócoli y el tomate de aliño. Entonces, ¿qué pasa allí? Hicimos que el sao palmetto se fortaleciera con zinc, se fortaleciera con otros componentes para sacar el máximo provecho y poder controlar algo importante que sucede en la próstata, que es el manejo de la testosterona. Y aparece desde Francia un estudio que apoyó a Guatemala en el programa de médicos de los pies descalzos, y fue la úrtica. La úrtica es ortiga, esto es un producto homeopático que tiene unas propiedades maravillosas combinado con este producto que es el Bioprosid. Entonces, cuando yo hago esta mezcla perfecta y le pongo un sacáridis, porque el sacáridis tiene cromo y zinc, entonces yo estoy haciendo un complemento nutricional que en el masculino nos va a ayudar a contrarrestar esas alteraciones de tipo hormonales. Pero resulta que la ciencia ginecológica nos demostró que el sao palmetto servía también en las mujeres que tenían ovario poliquístico, es decir, que el Bioprosid, un producto que había sido conocido en el género masculino para la enfermedad prostática, combinado con la úrtica, que es de la ortiga, tenían grandes propiedades en el ovario poliquístico. Yo siempre he dicho que el hombre y la mujer tenemos cosas muy parecidas. ¿Por qué le hacemos ecografía a todos los hombres? Porque ya hemos tenido varios casos de cáncer de seno en el hombre. Y tenemos glándula mamaria, que es pequeñita, sí. Y tenemos un clítoris, que es más grande, y se llama pene. Es el mismo órgano, si uno anatómicamente lo ve, estamos hablando de la misma anatomía. Y nuestros testículos, pues, son los ovarios en las mujeres. Estamos hablando de condiciones muy importantes. Ahora, el hombre maneja testosterona, andrógenos. La mujer maneja progesterona, estrógenos. Entonces, desde la parte hormonal es que cambian algunos conceptos terapéuticos. Y ahí es donde estamos trabajando en un maravilloso producto femenino, que es el inositol, que tiene fenogreco,
que tiene ácido málico, que tiene maca y otros elementos de la tabla periódica para ayudar en ese camino hormonal en la mujer, como la menopausia, como la dismenorrea, que son esos cólicos menstruales, las metrorragias, que son esos sangrados abundantes, el ovario poliquístico, toda la sintomatología de la menopausia, la resequedad vaginal, porque sin lugar a dudas lo que necesitamos es empezar a manejar todo ese concepto del funcionamiento de las hormonas. Entonces miren cómo no nos tiramos únicamente al sistema genitourinario, ya estamos hablando también del hígado. Y cuando se altera el hígado, se altera la tiroides, y cuando la tiroides se altera la suprarrenal. Miren que es un círculo hormonal y endocrinos, y ahí es donde nosotros tenemos que tener una evaluación muy importante desde la parte médica y hormonal. Conocer la parte laboral, la persona que está encerrada en una oficina, que está sedentaria, que no recibe sol, que no tiene una buena hidratación, que no tiene unas buenas técnicas de respiración. Yo no sé por qué le cambiaron el concepto al desnudo y al sol. Pero el sol es fundamental para nuestro organismo. Obvio que no es únicamente el sol, porque además del sol necesitamos tomar un examen de sangre importantísimo y se llama vitamina D. Porque si algo afecta los cambios hormonales es la deficiencia de vitamina D. Una mujer con deficiencia de vitamina D ya está en fatiga crónica y no quiere sexo. Y toda la menopausia y toda la parte hormonal va a ser un camino mucho más pedregoso. Entonces es muy importante que las personas que entren en un estudio de tipo hormonal no es únicamente la tiroides, no es únicamente la FSH ni medir todo el concepto hormonal, sino ir a la fábrica. Tenemos que saber cómo está esa vitamina D, cómo está su hígado, cómo están esas pruebas hepáticas. Y sin lugar a dudas, esto que hemos empezado a trabajar desde los parques de la salud con nuestro director médico, el doctor Juan Esteban Múnera, y es entender esos pilares importantes de la vida: el sol, el ejercicio, la respiración, la alimentación, los ayunos, la parte de desintoxicación, cosas sencillas, cosas naturales. Porque es que todo el mundo nos los encontramos en la calle. Mándenme una pastica para la disfunción eréctil. Mándenme algo para mejorar los orgasmos. Perdí los deseos. Esta menopausia me está matando. Y los amiguitos en silencio. ¿Y qué es la andropausia? Porque tenemos clara la menopausia, pero en el hombre hay muchas manifestaciones clínicas del cambio hormonal. Se vuelven irascibles, intolerantes, duermen mal, la parte sexual está en el piso. Entonces, todo ese concepto se va a algo muy grande y es el cortisol. Y ahí sí llegó el que nos da la cachetada final. Porque cuando el cortisol entra en el juego hormonal, ahí sí tenemos que empezar a meditar, a hacer walking meditation, a hacer grounding, que es caminar en el pasto, a hacer baños de bosque, a irnos a las playas, a apagar el motor. Porque con el cortisol elevado, ahí sí no vamos a tener una buena función de todos estos otros complementos importantes que yo les estoy hablando ahora. Ahora, ¿en qué hemos fallado últimamente? En la hidratación. Y ahí yo vuelvo a insistir en algo que cuento en televisión y en todas partes. Si las lágrimas saben a sal, si el sudor sabe a sal, si los orines saben a sal, el agua no es la manera para hidratar el cuerpo humano. Porque entre más agua tome, más voy a orinar sales y minerales. Es decir, que tenemos que entender que así como las hormonas necesitan grasas, el cuerpo humano en sus líquidos necesita sustituir los elementos de la tabla periódica. Y está el agua de mar, el agua con sal, el vinagre, el agua con limón. Todas estas condiciones van a ser de gran ayuda para mantener un cuerpo hidratado, porque un cuerpo deshidratado tampoco produce buenas hormonas. Miren que es que el tema no es cuál es la pastica milagrosa. ¿Por qué muchas personas se nos han muerto tomando un estimulante sexual?
en hombres y en mujeres. Porque no es el único, no es el hombre que se muere en el motel porque se tomó un Viagra y tenía una condición de salud. Si la mujer tiene la condición de salud y se toma un estimulante sexual, le puede pasar lo mismo que al hombre. Entonces, la invitación es que empecemos a integrar una serie de conceptos de salud desde la medicina funcional. Y no es únicamente el medicamento. Sin lugar a dudas, la consulta es lo más importante. Actualizar esos exámenes de sangre. Necesitamos tener una valoración médica, ojalá una ecografía, porque tenemos que mirar las condiciones de los ovarios, del útero, del hígado, de la tiroides. Por eso nosotros en los parques de la salud nunca hacemos una ecografía segmentaria. El programa que hacemos a todos los sanantes que van al programa de Semana de Soy Vital es desde cuello hasta genitales. Es de una valoración completa. Y cuando hacemos los exámenes de sangre, vitamina B12, vitamina D, TSH, T3, T4 y perfil lipídico. Hiperfilipídico, porque, vuelvo y repito, si la tiroides se altera, altera el hígado, y si el hígado se altera, altera la tiroides. Y si estamos en este mundo de tanta trabajo y tanto estrés y tantas cosas, el cortisol termina de opacar todo, y ahí sí, ni sexualidad, ni toda la menopausia se viene con toda la sintomatología, y en el hombre la andropausia. Entonces, grasas saludables, aceite de oliva de buena calidad, aceite de chía, de linaza, de sachainchi, de pepa de uva, de aguacate. Estas van a ser. Si la persona es deportista, el aceite de coco va a ser otro complemento. Ahora, evaluar la tiroides para complementarla con un elemento importante de la tabla periódica que se llama selenio. Nosotros lo tenemos combinado con vitamina E más selenio. Aquí le estoy ayudando. ¿Cómo me voy con esa suprarrenal? Ashwagandha. Entonces con la ashwagandha ya empezamos como... Y los batidos de apio. Eso es otra cosa. No les puede faltar los batidos de apio. Todo esto va a ir complementado con el sol, con la actividad física. Ojalá la actividad física matutina. En la noche no reciben sol. Busquen hacer actividad física donde reciban sol con ropa de color y la piel lo más expuesta que pueda a la luz, ojalá aplicando en el cuerpo aceite de ajonjolí, aceite de coco o aceite de ricino. Esto en India se llama panchakarma, que es una gran posibilidad de llevarle al cuerpo también grasas buenas. Y con todo ese contexto, las técnicas de respiración, contraer el piso pélvico, importantísimo. Joe Dispenza y muchos más escritores importantes de la ciencia médica han demostrado cómo hacer apneas, apretar el piso pélvico o apretar el ano, ayuda a estimular este centro tan importante donde está hipófisis pineal y pituitaria. Hipófisis, tiroides, estas se comunican directamente. Y con estas cosas sencillas, yo recomiendo mucho a los hombres para subir testosterona que en la noche se coloquen una bolsa con hielo en los genitales durante 20 minutos, 10, 15. Enfriar los genitales es muy importante. Que no utilicen ropa interior pegada. Esos calzoncillos pegados de acrílico, de sintética, esto les va a aumentar el calor, la temperatura y campos magnéticos. Utilicen los boxers de telita. Duerman sin ropa interior. Mujeres, utilicen ropa interior roja, blanca, beige, colores fuertes. No utilicen ropa interior negra. Que el conjunto sea del mismo color para que le pongan cromoterapia también a esto. Van a hacer sentadillas. Las sentadillas ayudan mucho a mejorar el piso pélvico. Miren que son recomendaciones supremamente fáciles de ustedes llevar a cabo en sus casas y les puede transformar el concepto de la sexualidad, la andropausia, la menopausia e irnos a la fábrica, y es la parte hormonal. Importantísimo que ustedes tengan claro, porque sin lugar a dudas la tendencia es que con la edad la hormona baja. Y ahí es donde vuelvo y repito. No fue al azar que los franceses estudiaron la ortiga con este producto llamado Urtica, que lo tenemos en los parques, o que ya se viene estudiando desde milenariamente en todo el mundo, el sao palmetto, que en este caso viene con otros componentes,
o productos que ya próximamente llegarán para la mujer como el inositol, donde vamos a tener fenogreco con maca, con ácido málico, que tiene que ver con toda esa parte de la transformación hormonal, para que vamos al origen, para que realmente lleguemos a la causa, a la base de lo que nosotros necesitamos para transformar y mejorar los cambios de tipo hormonal. Yo los quiero dejar con estas notas, no quiero cansarlos más, queda grabado este programa para que lo compartan, porque es un tema de actualidad, de interés, de consulta todos los días, y esperamos que muy próximo con el doctor Juan Esteban, en programas de televisión, en nuevos live, podamos profundizar un tema tan importante que le hemos dado nosotros un acompañamiento muy grande desde los parques de la salud, y que por favor busquen ayuda. Un problema de tipo hormonal y sexual no es de droguería, no es de tienda naturista, no es del amigo que me contó una historia. Aquí tenemos que ser más amorosos y cuidadosos con nuestro cuerpo humano, tenemos que ser más responsables, tener más autoestima, y como dice la azafata en el avión cuando cae la careta, primero usted. Y esa es la invitación que les hago a todos para que podamos transformar y manejar la parte hormonal. Muchísimas gracias y esperamos que sea de gran utilidad para todos. Chao, gracias. Ayuda.